¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver el primer tema que es de la química. El primer tema que habla acerca de las características de para qué se estudia la química, qué ramas de la química existen, cuál es su finalidad y de repente qué procedimientos se hacen para poder estudiar un sistema que tiene propiedades o fenómenos químicos, ¿no? Vamos a ver entonces la definición primero de qué cosa es la química, para qué sirve, es necesario estudiarla. ¿Tenemos algún tipo de obligación, tenemos algún tipo de relación con la vida para poder estudiarlo de manera obligatoria o que de repente la naturaleza es muy dependiente del estudio de la química? Analicemos entonces todos estos detalles. Definamos primero qué es la química. La química es la ciencia que estudia los fenómenos que sufre la materia mediante la observación y la experimentación. La química es una ciencia que se basa en la experimentación. Muchos personajes a través de la historia han realizado N experimentos para poder obtener teorías o para poder obtener leyes, para poder demostrar fenómenos, para poder predecir fenómenos. Entonces la química es muy importante porque nos ayuda a poder entender fenómenos que ocurren en la naturaleza, fenómenos que ocurren de repente dentro del organismo y también nos ayuda a entenderlo para luego pronosticar o poder predecir algún tipo de fenómeno que pueda ocurrir ante un hecho. Entonces, es importante porque es un fenómeno que se da o que se va a estudiar mediante la observación y la experimentación. De tal modo que se puede estudiar su composición, propiedades físicas, químicas, transformaciones que experimenta, así como también la energía involucrada en dichos procesos. ¿Qué significa esto? Significa que la química tiene como finalidad estudiar todas las propiedades que pueden ser físicas o químicas que van a estar presentes en un fenómeno determinado. Pero no solo estudia eso, sino que también estudia la íntima relación que van a tener con la energía involucrada que se va a requerir para que estos fenómenos se puedan generar. Entonces, la química tiene como finalidad estudiar tanto a la materia y tanto como a la energía involucrada en los procesos que ocurren en ella. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué ramas de la química tenemos? Existen muchas ramas de la química, existen muchas ramas de la química. Yo aquí te he puesto las más importantes, obviamente no son las únicas. Tenemos, por ejemplo, una que se le llama química inorgánica. Nosotros siempre hemos escuchado que la química se caracteriza porque estudia la orgánica. Siempre cuando escuchamos de química, al toque lo relacionamos con la química orgánica, pero esto en realidad no es así nada más, sino que existe una química orgánica y también existe una química inorgánica. ¿Qué no dice la química inorgánica? Estudia la composición, estructura y reacciones que sufren los elementos inorgánicos, como por ejemplo ¿qué? Calcio, hierro, cloro, azufre, níquel, sodio, etc. Entonces, la química inorgánica se va a especializar en estudiar las propiedades, las reacciones que sufren los elementos inorgánicos. ¿Por qué aclaramos esto? Porque ahora cuando nosotros estudiamos la química orgánica estudia al carbono, sus propiedades, fenómenos y reacciones de sus derivados. Lo que sucede es que la química orgánica tiene como actor principal al carbono. El carbono, al enlazarse con el hidrógeno, forma hidrocarburos. Al enlazarse con el hidrógeno y el oxígeno, forma funciones oxigenadas como aldehídos, cetonas, alcoholes, carboxílicos, éteres, ésteres. ¿Ok? Y al enlazarse con nitrógenos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, estos van a formar funciones nitrogenadas, como las aminas, como las amidas, como los nitrilos, por ejemplo. Entonces, la química orgánica se encarga de estudiar especialmente al carbono y todos sus derivados que puedan tener. Pero no solo eso, sino que también estudia sus propiedades, sus reacciones, como lo dice acá, y también obviamente los fenómenos que involucran estos, ¿ok? Listo. Vamos por aquí a una química muy importante que es la química analítica, ¿no es cierto? La química analítica, su propio nombre lo dice, es una química que se encarga de análisis. Cuando nosotros analizamos es porque vamos a tener que observar mucho, analizar, vamos a tener que obtener valores numéricos, vamos a tener que deducir de repente teorías, vamos a tener que deducir cualidades o de repente observarlas para identificarlas. Entonces, ¿qué cosa nos dice por acá?
analiza, identifica y determina las propiedades de un sistema químico. La palabra clave, analiza. Estudiando la composición, analiza, analítica composición de materiales, desarrollando y mejorando métodos e instrumentos con el fin de obtener información de la naturaleza química de la materia. ¿Qué significa eso? Significa que la química analítica tiene como finalidad estudiar características de la materia. Pero ¿cuál es la finalidad de estudiar las características de la materia? Es de encontrar métodos mucho más rápidos para poder analizar o de repente teorías para poder construir o mejorar equipos que ya se tienen. Equipos para medir composiciones, por ejemplo, en minerales, o de repente para estudiar algún tipo de vida interna en el cuerpo del ser humano. Muy interesante esta parte. Ahora, esta química analítica se puede dividir en dos partes. Una química que puede ser cualitativa y una química que puede ser cuantitativa. Cualitativa hace referencia a cualidades. Entonces diremos, se obtiene información de propiedades, características o cualidades de la materia. Cuando nosotros estudiamos la parte cualitativa de la materia, en este caso lo que vamos a obtener son características. Vamos a observar mucho para ver las cualidades que tiene. En cambio, cuando vamos a ver la parte cuantitativa, diremos que se obtienen datos numéricos. Se realizan estadísticas para su mejor análisis. Se realizan cálculos numéricos con la finalidad de relacionarla con la parte cualitativa. Cuando nosotros estudiamos la química cuantitativa viene de cantidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ya no solo limitarnos a observar cualidades, sino que ahora vamos a tratar de buscar algún cálculo numérico para poder determinar qué tan fuerte, qué tan débil, qué tan intenso o qué tan no intenso es una cualidad que presenta la materia. De repente para poder medirla, para poder ponerla en una escala, para poder compararla. La química analítica nos ayuda a poder entender todo eso que al final nos ayuda ¿para qué? Para poder tomar decisiones acerca de los fenómenos que presenten. Otra de las ramas importantes de la química es la bioquímica. La bioquímica, como su propio nombre lo dice, tiene una palabra que dice bio. Bio proviene de vida. Entonces, la bioquímica estudia a los seres vivos. En realidad es conocida también como la química de la vida. ¿Por qué? Porque estudia todos los procesos, fenómenos, propiedades que llegan con estas en todo lo que tiene que ver con la vida. Procesos de respiración, fotosíntesis, de repente fermentaciones, todo en donde haya algún tipo de reacciones en donde se genere por algún agente vivo, está presente la bioquímica. Por ejemplo, como los procesos vitales, las proteínas, cómo se da la formación de proteínas, cómo se da la formación de carbohidratos, la función que cumplen los lípidos, su formación, etc. Todo lo relacionado con fenómenos que ocurren dentro de un ser vivo, los estudia la bioquímica. Otro que es muy importantísimo y que casi siempre se deja de lado, pero que es muy importante, es la fisicoquímica. La fisicoquímica estudia todos los procesos en los que se relacionan los principios y las leyes de la física y la química. Estos procesos pueden ser energéticos, eléctricos, magnéticos, mecánicos, ópticos, etc. Entonces, la fisicoquímica lo que va a estudiar son todos los procesos en donde van a estar relacionados de manera par o de manera simultánea la química y la física. Por eso lo conocen como la fisicoquímica. También podemos obtener resultados numéricos, también podemos generar también solo análisis. La idea es que en la fisicoquímica nosotros vamos a tener que plantear y vamos a tener que apoyarnos mucho en los principios y en las leyes de las ambas ramas, tanto de la física y como de la química. Listo, muchachos. Entonces, hemos visto las principales ramas de la química. Obviamente hay muchas más ramas, pero todo este tipo de ramas, para poder ser aplicadas o para poder ser estudiadas, el ser humano tuvo que haber creado un método que pudiera ordenarlo para poder analizar algún tipo de fenómeno. Hace muchísimos años, Lavoisier propone un método científico, un método interesante que consta de pocos pasos, pero que nos ayuda a ordenarnos de tal manera que podamos analizar,
podamos observar, podamos comprobar algún tipo de fenómeno que pensemos nosotros que está presente en la materia. Esto se llamó el método científico. El método científico consta de ciertos pasos. El primer paso, que es el más importante, es la observación. Es la observación. Habíamos comentado en la definición que la química era una ciencia que se basaba mucho en la observación. Claro, porque como habíamos comentado nosotros de repente en la parte analítica, nosotros íbamos a tener que determinar cualidades, características, aspectos visibles o de repente no visibles mediante hipótesis, ¿ok? Entonces la observación es uno de los pasos más importantes. Una vez que yo ya me he planteado una pregunta y empiezo a observar el fenómeno, ahora lo que tengo que hacer es el siguiente paso. El siguiente paso consta en plantearme ideas que traten de responder a las preguntas por las cuales estoy haciendo la observación. Voy a empezar a responderme yo solo. Voy a empezar, entre comillas, a crear algunas respuestas. Estas respuestas pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Esto se le conoce como la generación de hipótesis. Las hipótesis suelen ser las respuestas a una pregunta. Por ejemplo, si yo me preguntara, ¿no? El cielo durante el verano siempre es azul, y entonces yo tendría que generar la observación. Genero la observación. En base a la observación de repente de un mes, 2 meses del cielo, yo empezaría de repente a ver patrones repetitivos, empezaría de repente a darme cuenta de que hay relaciones que se cumplen, de repente los días pares es más oscuro, los días impares no. Yo empiezo con el medio de la observación a generarme respuestas. Ahora, estas respuestas pueden ser reales como no. Entonces yo mismo voy a empezar a crear una respuesta que puede ser verdadera o falsa. Esa respuesta que puede ser verdadera o falsa, yo la voy a llamar hipótesis. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que mediante la observación que acabo de realizar, me he dado cuenta de lo siguiente, que los días pares es más oscuro que los días impares. Esa es mi respuesta a mi pregunta. Ahora, esa respuesta, como lo dijimos, podía ser verdadera o podía ser falsa. Entonces ahora no solo basta con dar una respuesta, sino que ahora esta la tengo que contrastar de repente con un hecho de la naturaleza o de repente con un experimento. Y justamente el siguiente paso de la hipótesis consiste en que esa respuesta que yo me he dado, que puede ser verdadera o puede ser falsa, ahora la tengo que contrarrestar. Y eso significa que voy a generar ahora la experimentación. Vamos a experimentar. Porque recuerda que la química es una ciencia que se basa en la observación y en la experimentación. Entonces, yo ya me di una respuesta. No sé, se me ocurrió la respuesta debido a la observación. Pero ahora lo que yo voy a tener que hacer es experimentar. Voy a tener que generar un pequeño experimento de repente en una industria o de repente en un laboratorio, de repente en un campo abierto, para tratar de ver si siempre se cumple mi respuesta que yo di frente a la pregunta que me hice del fenómeno determinado. Ahora, esta experimentación definitivamente me puede dar respuestas que puedan ir de la mano con hipótesis. De repente, si yo empiezo a experimentar, me puedo dar cuenta que cumple lo que yo dije. Oye, mira, está cumpliendo siempre. Entonces puede ser de que la experimentación afirme mi hipótesis, pero también puede ser que mi experimentación contradiga mi hipótesis. Y entonces, si esta experimentación quisiera de que mi hipótesis no sea la correcta, lo que yo tendría que hacer ahora es plantear una nueva hipótesis. Una nueva hipótesis. Una nueva hipótesis y de repente, de nuevo, entrar ahora al campo de la experimentación.
Si la experimentación va de la mano con mi hipótesis, entonces estoy yendo por buenos resultados, pero si mi experimentación me dice cosas contrarias a lo que yo pensaba, entonces definitivamente lo que tendré que hacer ahora es plantear una nueva hipótesis y de nuevo empezar a experimentar para ver si es que siempre cumple o no el resultado que yo obtuve. Ahora, si la experimentación va de la mano con mi hipótesis, entonces eso quiere decir que lo que yo en algún momento pensé es correcto. Y por lo tanto, lo que yo puedo hacer ahora es generar dos cosas. Puedo generar dos términos que son muy interesantes. Puedo generar lo que se conoce como una teoría o puedo generar lo que se conoce como una ley. ¿Ok? Una vez que yo ya he comprobado mediante la experimentación que lo que yo he supuesto que era mi hipótesis contrarresta con el experimento de manera correcta, entonces yo ya puedo obtener resultados que pueden ser a mediano plazo planteados como teorías. Teorías que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Pero profesor, ¿cómo una teoría puede ser falsa si usted acaba de decir de que la experimentación está corroborando mi hipótesis? Lo que pasa es que la experimentación nosotros la podemos hacer solamente con instrumentos que tengamos que de repente son insuficientes para poder contrarrestar mi hipótesis. ¿Qué significa? Significa que de repente yo puedo mirar al cielo y decir que el cielo siempre tiene 10 estrellas y de repente cuando siempre veo, siempre hay 10 estrellas. ¿Pero qué estoy utilizando? Estoy utilizando mis ojos. Pero de repente en unos 5 años se inventa un telescopio y entonces mi teoría, que siempre cumplía, porque no existía el telescopio, entonces ahora cuando ponen el telescopio se dan cuenta de que no existen 10 estrellas, sino que existen, por ejemplo, 50. Y entonces mi teoría, que hasta el momento cumplía, porque no había forma de cómo demostrar lo contrario, ahora sí ha sido modificable. Estas teorías que se obtienen aparte de la experimentación tienen la característica de que pueden ser modificables en el momento en que se dé una nueva tecnología o simplemente que cambia en el tiempo. Sin embargo, las leyes, se dicen que las leyes están presentes en el universo, sino que el ser humano tiene que reconocerlas, ¿no? Son leyes aquellas que de repente van a cumplir siempre en la naturaleza, leyes que no van a contrarrestarla, cosas que uno siempre debe asumir que son ciertas debido a que no hay forma de poder demostrarlas o porque de repente es un hecho de que siempre es así y que nunca va a cambiar. Entonces, una experimentación me puede dar una teoría que en el camino puede ser modificable o me puede dar una ley que yo me di cuenta de que existía en la naturaleza. ¿Ok? Mediante este método científico es que el ser humano ha tratado de estudiar de alguna manera siempre los fenómenos. Fenómenos que pueden darle valores positivos, pueden darle teorías positivas, pueden ser teorías contradictorias, justamente en tratar de hacer un feedback, de poder reconocer si hay errores y poder ver que no es suficiente, eso nos ayuda lo que es el método científico. Listo, vamos a ver ahora dos ejemplos acerca de ramas de la química y vamos a ver un ejemplo acerca de lo que es el método científico para poder entender bien esto y para poder plantear nuevas situaciones, ¿ok? Vamos con el problema. Muy bien, el ejemplo 1, que trata acerca de las ramas de la química, dice lo siguiente, lo vamos a leer. En el vídeo está apareciendo la lectura. La química es una ciencia que se divide en diferentes ramas, de acuerdo al tipo de estudio que se realice sobre la materia. Al respecto, determina la relación correcta entre la rama de la química y su respectivo campo de acción. Entonces, tenemos varias alternativas, físico-química, bioquímica, química orgánica, inorgánica, analítica, y al lado derecho tenemos paréntesis con definiciones. Entonces vamos de frente a leer los paréntesis e iremos comparando cuál podría ser la alternativa correcta. Primer paréntesis dice, obtención y propiedades químicas de los halógenos. Resulta que los halógenos son sustancias inorgánicas. Entonces, si yo estoy estudiando sus propiedades químicas de una sustancia inorgánica, definitivamente de eso debería de encargarse la química
orgánica. Muy bien. La segunda nos dice, determinación de la cantidad de bromo en el agua de mar. Determinación de la cantidad. Están hablando de un análisis, están hablando de que se ha estudiado su composición. De eso se encargaba la química analítica. Muy bien. La tercera nos dice, propiedades y función de los lípidos en el organismo. Recuerda que los lípidos son sustancias que están presentes en los seres vivos. Entonces, esto definitivamente lo debería estudiar la bioquímica. Vamos con la cuarta. Descomposición de la lejía en presencia de luz. Esto es una forma de cómo observar cómo un fenómeno químico se produce a través de un fenómeno físico, como es la óptica. Entonces, eso lo estaría estudiando la fisicoquímica. Y la última nos dice, extracción de aceites esenciales para perfumes. Eso sería la química orgánica, porque estarías estudiando sustancias orgánicas. Entonces, con todas esas definiciones, nuestra clave en el ejemplo número 1 sería la clave C. Muy bien. Veamos un ejemplo 2 acerca del método científico del cual hemos conversado. Te lo coloco a continuación y dice así. Completa la siguiente expresión. El método científico es un enfoque general para resolver problemas que implica hacer, espacio en blanco, confirmar que éstas sean reproducibles, formularlas, que las explica y corroborar estas últimas mediante experimentos. Aquellas hipótesis, te dieron una respuesta por ahí, que son comprobadas y demuestran su utilidad, dan lugar a una. Muy bien, ¿cuál podría ser la respuesta? A ver, vamos a leer. El método científico es un enfoque general para resolver problemas que implica hacer. ¿Qué implicaba hacer el método científico? Implicaba generarme preguntas y luego observar. Muy bien, entonces dice, problemas que implican la observación. Confirmar que estas observaciones sean reproducibles, es decir, generar experimentos. ¿Qué más? Formular las que las explican. ¿Pero quiénes eran los que explicaban? Eso eran las hipótesis. Entonces, formular las hipótesis que las explica y corroborar estas últimas mediante experimentos. Claro, las hipótesis se van a corroborar mediante los experimentos que se hagan. Como lo habíamos comentado, pueden ser que vayan de la mano o pueden ser contradictorias. Aquellas hipótesis que son comprobadas y demuestran su utilidad dan lugar a una teoría. Muy bien, entonces nuestra respuesta en el ejemplo número 2 era observaciones, hipótesis y teoría. Nuestra clave era la letra A. Listo, muchachos. Como se habrán dado cuenta, estudiar esta primera parte de la química, que es la parte introductoria, es muy importante porque nos abre todo el horizonte para poder ver en qué nos vamos a meter cuando estudiamos la química. La química es muy interesante porque nos va a ayudar a entender muchos hechos de la naturaleza, fenómenos, pero no solamente entenderlos, sino que si nosotros tenemos un dominio un poco avanzado de matemáticas, vamos a poder generar hasta cálculos y con estos vamos a poder generar operaciones. Listo, muchachos, entonces nos estamos viendo en el siguiente vídeo para ver ahora todo lo relacionado al sistema internacional para empezar de una vez a generar nuestros cálculos en el gran curso de la química que hoy vas a empezar a conocerlo. Nos vemos.